vamos a poner sanciones contra Rusia y se lo vamos a poner en petróleo y en gas, sin pensarlo. Y claro, ahora los rusos responden, pues si vais a ponernos sanciones con el gas y vais a dejar de comprar gas, pues vamos a echaros una mano. Es decir, y están jugando con el tema del suministro del gas. Bien, además, a esto se une la absoluta, digamos, disparate de la famosa turbina de Siemens, que está en Canadá, pero Canadá, como han puesto sanciones, no deja que venga. Luego entonces hacemos una cosa, un apaño, y en vez de mandárselo a los rusos, se lo mandamos a los alemanes no saben qué hacer. Claro, esto no es serio. Y cada vez más Rusia va a aprovechar todos los elementos que tiene a su disposición para poder, digamos, romper la economía europea, romper fundamentalmente a la Unión Europea, que no lo olvidemos, es el enemigo actual de Rusia, como es la OTAN. Es decir, los europeos somos beligerantes, o co-beligerantes, si se quiere. Les estamos dando de todo: armamento, inteligencia, mercenarios, incluso hay instructores todavía allí, europeos en Ucrania, del lado ucraniano. Con lo cual, pues, los rusos responden con una guerra económica como lo está haciendo Europa. Fernando, enseguida te pregunto por la turbina, porque estamos viendo aquí un tira y afloja entre Siemens Energy y Gazprom, que necesita algo de luz, porque no estamos entendiendo muy bien qué es lo que está ocurriendo realmente entre ambas partes. Sin embargo, veíamos como el ataque ruso al puerto de Odesa los últimos días ponía esta situación de las exportaciones de grano en jaque. Rusia aseguraba que esto no iba a afectar a las exportaciones, pero ¿hasta qué punto es eso cierto? ¿Cuál es la lectura que tenemos que hacer de esto? A ver, si hacemos caso a los rusos, lo que han hecho es bombardear, y por las imágenes que he podido ver más o menos coinciden, bombardear una parte del puerto en donde había barcos de carácter militar ucranianos y depósitos de armamento. Se puede creer o no. Es decir, en cualquier caso, los rusos a lo que se han comprometido es a dejar pasar sin ningún problema, sin ningún ataque, durante 120 días, no lo olvidemos, ese cargamento, esos cargamentos, esos barcos con cereales. El resto del puerto no se han comprometido a nada, lo pueden seguir bombardeando. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí hay un problema de fondo, y es que se está haciendo una falacia, que decir, bueno, como los rusos no dejan pasar el grano ucraniano, estos son los culpables de la hambruna. Para nada. Es decir, para empezar, el suministro de grano, o sea, la producción de grano en una situación normal de Ucrania es del 3%. Es mucho más importante, por ejemplo, la sequía que ha habido en Canadá, que produce mucho más grano que Ucrania y que está causando mucho más problemas que Ucrania. Luego, la famosa hambruna no es por que Ucrania mande o deje de mandar digamos, granos, sino por la subida de precios que están provocando la Unión Europea, como en el petróleo y el gas, pues igualmente en los granos. Por eso en el séptimo paquete de sanciones, más que sancionar, lo que hacen es echarse para atrás y desancionan. Es decir, quitan sanciones o hacen excepciones para, por ejemplo, el tema de fertilizantes, que es fundamental también como para la agricultura mundial. Es decir, la Unión Europea ha metido la pata hasta el final y no sabe muy bien cómo salir de este enredo. Y Rusia se va a aprovechar de ello porque se lo están poniendo en bandeja. Fernando, además Rusia hoy ha dicho que el acuerdo de exportación de cereales no va a colapsar a no ser que no se retiren los obstáculos a las exportaciones agrícolas rusas. ¿Qué obstáculos concretos son esos a los que se está refiriendo Rusia? ¿Y hay alguna opción de que Occidente pueda dar vía libre a las exportaciones agrícolas rusas? Claro, eso que señala Marta es muy importante. ¿Por qué? Y hace poco se ha reunido Lavrov con líderes africanos y justamente lo que están pidiendo es decir, oiga, dejen ustedes de sancionar, por ejemplo, el que no puedan los barcos de mercancías atracar en los puertos europeos, con lo cual pues dificulta el tránsito del grano. Es decir, quiten ustedes esa serie de barreras. Son ustedes, los europeos, los que han impuesto una serie de sanciones a Rusia
que no están perjudicando fundamentalmente a Rusia, sino que están perjudicándonos fundamentalmente a países en desarrollo, en vías de desarrollo, como son los africanos o como son Latinoamérica, por ejemplo. Hablaba el otro día Bolsonaro diciendo, haciendo campaña y tal, diciendo, presumiendo de que él había ido a ver a Putin y que los fertilizantes pues había conseguido una cantidad enorme y tal, y que no había problemas. O sea, los problemas los está poniendo la Unión Europea. Es decir, en cuanto a la Unión Europea quite las sanciones contra el grano ruso, no olvidemos, el grano ruso pues es el principal exportador mundial de grano. Eso hay que tenerlo en cuenta. Esto sí que es importante. Al resto del mundo, quite esas trabas, deje entrar en sus puertos, es decir, el tema de los seguros, etcétera, pues entonces será mucho más fluido. Pero claro, esto en la Unión Europea tiene que hacérselo ver. No olvidemos que al final las sanciones contra Rusia son cosas de lo que se llama el occidente colectivo, mientras que el resto del mundo, Latinoamérica, África, Asia, no están por la labor y no han puesto sanciones a Rusia. O sea, de ahí que africanos, latinoamericanos estén cada vez más señalando a Europa como el culpable de esta situación. Claro, además estamos viendo cómo las medidas, lejos de mermar la situación rusa, nosotros estamos viendo el impacto directo en el viejo continente también. Estamos ahora mismo afrontando una crisis energética que con la que nos va a deparar un invierno desde luego muy difícil, Fernando. Respecto a la situación que estamos viendo ahora, este tira y afloja entre Gazprom y Siemens Energy. Hablamos por un lado de la estatal rusa, de Gazprom, de la alemana Siemens Energy. La turbina de Siemens Energy se reparaba en Canadá, una turbina del gasoducto Nord Stream 1. Lo que conocíamos por parte de Rusia es que faltaban unos documentos y achacaba esa pérdida o esa falta de documentos a la alemana Siemens. Ahora dice Siemens que todos los documentos pertinentes están entregados, que faltan unos documentos aduaneros y que esos documentos aduaneros quien debe proporcionarlos es Gazprom. Claro, ahí estamos en el... Es que aquí, claro, Fernando, intentamos arrojar un poco de luz porque no estamos entendiendo muy bien qué es lo que está pasando. Falta de comunicación, poca disponibilidad de solucionar el escollo. ¿A qué achacamos esto? Pues yo creo que fundamentalmente a la falta de comunicación, por decirlo suavemente, o, si se quiere, a la incongruencia y a los enfrentamientos internos que hay, primero entre el mundo anglosajón, entre la anglosfera. No olvidemos la importancia de Canadá, que era donde Siemens estaba reparando la famosa turbina. Luego, dentro de la Unión Europea, que hay un montón de divisiones y de problemas internos con posturas muy diferenciadas. Y claro, ahora estamos que si los papeles no están en regla, que si me faltan papeles, que si este sello no está puesto bien. Al final lo que está haciendo Rusia es jugar de una manera o de otra con la capacidad que tiene Europa para sostenerse con una escasez de gas. No olvidemos que ahora mismo es en verano, cuando se llenan los depósitos de gas de los diferentes países para luego tenerlos, digamos, de fondo y los gastando en buena parte en invierno. Con lo cual, si no se llenan hasta el final, pues eso ya va a hacer que los países europeos, especialmente Alemania, que es el gran perjudicado, pues bueno, tenga que recurrir a otras medidas, ¿no? A hacer cosas como transiciones ecológicas hacia el carbón o poner en marcha centrales nucleares, como sea. ¿Qué está haciendo, por lo tanto, Rusia? Pues se está jugando con todo eso. Es decir, y además lo que está haciendo también es decirle a los europeos, pero ¿no quieren ustedes sancionarnos con el gas? Pues les vamos a echar una mano. Si querían cortar el gas completamente, pues les vamos a cortar el gas, no hay problema. Lo cortarán cuando ellos quieran, es decir, no van a ser ahora, lo están disminuyendo, están jugando, están tanteando cómo se mueven los europeos. Si en el momento que ellos crean oportuno, seguramente lo cortarán. Y cuando lo corten, vendrá el colapso. El colapso de Alemania, absoluto, total. Es decir, ya lo estamos viendo en las declaraciones de los diferentes ministros alemanes y en todo tipo de información que están dando a los propios ciudadanos alemanes y a las empresas. Y eso va a suponer la ruina económica de Europa. El motor se gripa y el resto, pues imaginemos lo que puede pasar. Y con esto están jugando los rusos. Al final, ya estamos viendo como la Unión Europea
poco a poco está empezando a desdecirse de las sanciones, buscando vías alternativas, haciendo lo que contaba antes, me parece, es decir, el hacerse trampa a sí mismo. No, si no compramos gas, no, está comprando gas a Rusia, pero a través de metaneros, que luego lo que hacen rusos, que se trasvasa ese gas, por ejemplo, a metaneros de bandera griega, que luego al final se distribuyen por Europa. Es decir, no podemos vivir, o sea, y esto lo dice bien claro Víctor Orbán, tenemos una panda de impresentables en Europa que van a perjudicar a los ciudadanos de una manera brutal, y es que, mire usted, no podemos vivir hoy en día, dentro de unos cuantos años, posiblemente, hoy en día sin el gas europeo, bueno, sin el gas ruso. Europa no puede vivir, o sea, nos están llevando a la ruina, pero nos están llevando a la ruina además por unas sanciones que ni siquiera están afectando a Rusia, que la están favoreciendo porque está aumentando el precio del gas. Es decir, pero ¿en manos de quiénes estamos? Esta gente, la mayoría de los dirigentes europeos y sobre todo la Unión Europea, deberían dimitir ya. Y desde luego la Unión Europea, ya hay que decirlo claramente, es decir, la Unión Europea fue un proyecto ilusionante en el siglo pasado, ahora es un problema. Es un problema en todos los aspectos. Y cada vez lo vamos a ir viendo más. La Unión Europea debería desaparecer. Porque esta Unión Europea actual no nos sirve. Una Unión Europea que se ha convertido en, digamos, la institución financiera de la OTAN y, por tanto, de Estados Unidos, y que defiende las posiciones de Estados Unidos y no las de los propios europeos, yendo en contra de sus propios intereses, no nos sirve para nada. Y esto es lo que está haciendo la Unión Europea, destrozando la economía europea, solo porque los anglosajones le están diciendo que lo haga. Por cierto, los americanos están saltando las sanciones de una manera espectacular. Pero bueno, esa es otra historia. Es decir, que al final, lo del gas ruso, bueno, estamos en sus manos. En el momento que quieran cortarlo, bien sea dentro de poco, bien sea en invierno, cuando sea, no lo sé, provocarán una crisis enorme, gigantesca, producto de que, miren ustedes, no hay oferta. Es decir, pero esto viene de antes de la guerra. Quiero decir, no hay oferta. Y no va a haber oferta en mucho tiempo. Por eso ha ido Biden a Arabia Saudí y ha dicho, pues mire usted, va a ser que no. Y se lo han dicho por dos cosas. Una, porque efectivamente lo que se puede aumentar, y estamos hablando del país que más puede aumentar, que más margen de petróleo, más margen tiene para aumentar la producción de petróleo, dice, no, es que ahora no tengo gran margen ya. Y además, mire usted, yo me coordino con la OPEP y con Rusia en la OPEP Plus. Y no va a haber, lo que le decía Macron a Biden en la cumbre del G7, no va a haber posibilidades de aumentar los suministros hasta el año que viene, en el mejor de los casos. Si todo eso lo sabíamos, ¿por qué la Unión Europea hace esto? No lo sé. ¿Qué respondan ellos? Fernando, una última cuestión. Cuando empezábamos a hablar del conflicto geopolítico, siempre decíamos, sobre todo al inicio, los principales análisis pasaban por que todo esto iba a derivar en la creación de un nuevo orden mundial. Quizás no pusimos el foco tan detenidamente, por ejemplo, al hablar de qué iba a suponer esto para la Unión Europea. Ahora mismo lo decías, ¿no? Achacando a la actuación que están ejerciendo los líderes de la Unión Europea, ¿esto realmente podría llevar a una fractura de la Unión? Es decir, ¿todo esto podría derivar finalmente en una crisis que haga que finalmente la Unión Europea no encuentre un sentido lógico a seguir manteniendo el estatus que hemos intentado mantener estos últimos años? Fíjate lo que te digo. Hace poco hubo unas declaraciones de Tony Blair, que no es santo de mi devoción, es un globalista, es decir, belicista por todos conocido, y decía, miren ustedes, la historia que empezó hace unos 500 años de la Europa como gran dominador del mundo, se ha acabado, ha terminado. O sea, Occidente ya, y luego Estados Unidos, sucesor de los británicos, pues ya no tiene recorrido. Estamos asistiendo al final de Occidente como grandes potencias, y en concreto de Europa, que es la parte débil, en este caso, mucho más débil que Estados Unidos. Yo voy más lejos incluso, o mejor dicho, lo preciso más. La Unión Europea tiene sus días contados. La Unión Europea es disfuncional ya, pero como le pasa a la OTAN. Es decir, son organizaciones que se crearon y que tenían un sentido en el mundo de la Guerra Fría. Pero es que el mundo de la Guerra Fría ya no existe. Es decir,
y estamos viendo como China se está enfrentando, cosa que no hubiera hecho jamás en el mundo de la Guerra Fría, a Estados Unidos de una forma muy seria. Cuando va a Estados Unidos y dice, no, pues vamos a mandar a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, allí a Taiwán. Y Taiwán, vamos, y China no solo responde a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ojo, responde a través también del Ministerio de Defensa chino. Esto es duro. Y expone diciendo, más o menos, que tomarán las medidas que haga falta, incluidas las militares, en el caso de que Nancy Pelosi vuele a Taiwán. Es que estamos en otro mundo. Y esta gente no se entera. Donde hay una ruptura cada vez mayor y cada vez más clara, y lo están diciendo, entre un bloque, que sería el bloque, digamos, ruso-chino, y el bloque de la anglosfera en el que estarían los europeos metidos. Y el resto del mundo está mirando qué pasa, pero con más mirada y más interés en el mundo que están construyendo rusos y chinos a través de los BRICS, a través de la Organización de Cooperación de Shanghái, etcétera, que en el decadente y viejo mundo que ya cada vez pinta menos, que es Europa y también Estados Unidos, la gran potencia imperial de decadencia. De ahí que los analistas, o muchos analistas, pues estén perdidos, claro, porque es que el mundo es diferente. La Unión Europea estamos asistiendo a su final, y esto podrá durar 1 año, 2, 3, podrá incluso pervivir como organización, pero le pasará como le pasó en su momento a la Organización de Cooperación y Seguridad en Europa, que tuvo su papel durante la Guerra Fría importante para reunir a todos los dos bloques, a todos los miembros de los dos bloques en Europa, pero que luego se ha quedado en algo inservible, algo fuera de época, que no tiene sentido. Desaparecida la Unión Soviética, no tiene sentido. Y el Pacto de Varsovia, pues esto es igual. La Unión Europea ya no tiene sentido. Es más, uno de los objetivos, o por lo menos el segundo objetivo que tiene Estados Unidos con su guerra interpuesta, su guerra proxy, su guerra por delegación en Ucrania, es, primero, sangrar la economía y el ejército ruso, y el segundo es acabar con Alemania como competidor y obligar a Alemania a que compre el gas natural licuado del fracking de los norteamericanos. Por eso los rusos le están diciendo en este juego, oiga, si Nord Stream 1 no funciona, tenemos Nord Stream 2, que está ahí listo para cuando ustedes quieran, y tiene todas las turbinas perfectas. Estamos en ese juego geopolítico, pero en un juego geopolítico que es una lucha de Estados Unidos contra Rusia, o si se quiere de Rusia contra Estados Unidos, en el que los europeos somos meros peones. Esto de la independencia estratégica o la autonomía estratégica es una quimera. Esto no ha sucedido ni va a suceder nunca ya. Es decir, y esto tenemos que tenerlo claro. Si no te hacemos un análisis, por mucho que nos disguste, yo soy europeo y vivo en España, que es un país europeo, es decir, es serio y no estamos en fantasías, pues no podremos resolver absolutamente nada. Pues con este mensaje final nos quedamos, como siempre. Fernando Moragón, un placer poder debatir, poder analizar pues las últimas informaciones de actualidad que estamos recibiendo, y sobre todo gracias por intentar arrojar algo de luz al panorama que tenemos ahora mismo y a todas las vertientes que abre el conflicto bélico. Como siempre, un placer, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marta, un placer. Nosotros vamos a